en Chile o leyendas respecto, ponte tú, al origen, a la aparición, a la irrupción de la especie, del origen del mundo, Paula? ¿Con cuál te encuentras tú? Bueno, en el caso del libro que trabajamos con Diego, nosotros trabajamos 7 mitos de origen. A ver. ¿Ya? Y es, bueno, a propósito también de lo que dice el Diego, son mitos cuyo contenido no sé si no es como que sea así que son fuertes, porque no lo son, pero están muy vinculados a los aspectos sensibles de la vida. Son muy sensitivos, son muy eróticos, están muy relacionados con lo femenino, con lo masculino, pero desde concepciones distintas a las que tradicionalmente entendemos. El sacrificio, la sangre, la corporalidad, la temporalidad es de una manera distinta. Pero en ese sentido, para entender gráficamente, mitos, ¿cuáles? ¿Quiénes? ¿Qué pueblos? ¿Qué quebradas, como decía? ¿Ah? Bueno, por ejemplo, el mito aymara, que trabaja la idea del sol y la llegada del sol, y hay una ambigüedad entre, por ejemplo, el sol y el Inca. Y es una ambigüedad no resuelta en el mismo relato. No es como que no es que el Inca sea el sol o el sol sea el Inca, es simplemente una ambigüedad. Y esas ambigüedades son difíciles a veces de transmitir porque nosotros no funcionamos desde las lógicas de las ambigüedades. Además que tampoco es necesario solucionarla. O sea, no es necesario. El mito no tiene ninguna necesidad de solucionar una ambigüedad de ese tipo. Entonces, si de repente es el Inca o de repente el sol, al mito no le importa un carajo. O sea, le importa que en el fondo esté la imagen y esa imagen sea de esa manera. Está el mito aymara, está el pascuense, me imagino que también lo habrán tomado. Pascuense, sí, trabajamos el mito pascuense, que bueno, es distinto un poco a las otras visiones que existen como de los pueblos que habitaron o que habitan el territorio chileno. Es distinto porque tiene influencias distintas y claro, ahí hay un personaje muy fuerte que es Maquemaque. Exacto. Y que lo que ocurre en el mito es una relación erótica para jugar un poco con esa imagen. Claro, hay una situación entre Maquemaque y el mar. El Maquemaque es un ser, ¿no? Es un ser, sí, es un ser, es un ser también no definido en sus límites humano-inhumano. Claro, que tiene algo de pájaro también. Claro, lo que pasa es que es como un dios, o sea, es un dios. Es un dios, sí. Es un dios, no es como un dios, es un dios, pero que como que va tomando distintas formas porque él como Dios probablemente no necesita forma hasta que un pájaro se le pone en el hombro y él mira el reflejo en el reflejo y ahí mezcla las dos cosas. Claro. Y Maquemaque es tanto el pájaro como él mismo en el reflejo. Y va fecundando a la roca, y va fecundando al agua, en fin. O sea, más que ir fecundando, literalmente se masturba en la roca. Con la roca, con el mar. ¿Ves tú? Sí. Como yo lo leí ya purificado el mito. Sí. Y Maquemaque además tiene la palabra creadora. Maquemaque crea a partir de la palabra. Porque ya ahí no lo que hablábamos antes, la importancia de la oralidad o de los mitos como una palabra viva. De alguna manera son como performáticos, están ahí, existen. De la masturbación respecto de la roca nace el hombre, ¿no? ¿Verdad? Y él se queda como satisfecho con aquella creación, si no me equivoco. En la roca se pierde la... Sí, se pierde ya la espuma. Y cae la espuma y en la espuma se convierten en peces. En peces, claro, eso es. Y cuando lo hacen, cuando se masturba con barro, con la tierra, ahí es cuando sale el hombre. Y de hecho, no sale el hombre, sino que sale varios hombres y todo, pero primero, antes de que saliera el hombre, hay un olor a pútrido. Entonces, una cosa como bien, entonces son como bien sensibles. Maridos con mal olor ahí. Claro. Y son bien visuales, es decir, hay una masturbación cuyas consecuencias se visualizan. Y es bien interesante además que, por ejemplo, que el mito Rapa Nui sea tan explícito en ese tema erótico, porque la cultura Rapa Nui tiene muchas cosas del erotismo y tiene mucho de eso. No así otros mitos, porque son Sergio, más sutiles. Mitos más al sur, tú estás concentrado más en Chiloé, en la zona más austral también. Hay algunos bien interesantes, por ejemplo, el origen de los chilotes. ¿Ya? Los chilotes creen que ellos son el producto de la mujer indígena, huilliche o beliche, por un lado, y de las toninas, que son como los delfines. Los delfines un poquito más chiquititos. Exacto. Claro. Entonces, el chilote actual sería producto de esa mezcla bien curiosa entre un animal, como sería la tonina o delfín, y la mujer indígena. ¿Ya? Eso sería como acerca de la fundación del chilote. Y también uno de los que más me interesa, que se da en zona mapuche hacia el sur, que es el mito de las dos serpientes, Caicay y Trentren. ¿Ya? Caicay y Trentren Bilú. Caicay representa el agua, es la serpiente marina. ¿Ya? ¿Quién se da esa explicación? No son ya los chilotes, ¿no? Es que es mucho más amplio, o sea, eso viene del pueblo mapuche. ¿Ya? Y claro, como los huilliches son de alguna manera pertenecientes a la etnia mapuche, toman también ese relato y cambian de nombre, Coicoy, más que Caicay, pero exactamente lo mismo. Y una lucha cosmogónica que se da al comienzo de la creación
y que es una explicación del diluvio universal, de alguna manera. ¿Ya? Ese relato del diluvio universal lo encontramos no solamente en la Biblia, ¿cierto?, sino en distintas culturas. Y se encuentra en la cultura mapuche, especialmente a través de este enfrentamiento entre una serpiente de agua que intenta ahogar al hombre, exterminarlo, y por otro lado la serpiente de tierra, que es Tren, que intenta ayudarlo en la medida que va subiendo las tierras. O sea, hay todo este enfrentamiento mar y tierra. Entonces el mapuche se va refugiando en los cerros, que curiosamente después se llamarán Tren. Claro, que son cerros de salvación. Y esta serpiente tierra va elevando la tierra para que estas personas huyan de alguna manera de la serpiente marina. Entonces ahí también hay una explicación austral sobre lo que es la creación del hombre. Fíjate, mientras escuchaba a Sergio, se me ocurría por qué el mito, que es una opinión que a lo mejor compartimos, ha ido de alguna forma retrocediendo en términos de explicación cosmogónica del origen, por ejemplo. Y es que ha habido, respecto del origen de los mitos, respecto de aquella ancestral práctica de explicarse el mundo así, hasta ahora una evolución en la cantidad de información y lo que estamos dispuestos a repetir. Tengo la sensación yo, las personas. Hoy día, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y cómo te imaginas un niño? De cómo se genera el universo, la gente, las personas. Muy fácil, el Big Bang, te va a decir. Y explicación única, no divergente. Tiene acceso a esa información. Sí, depende. Yo creo que ¿No te da la sensación que la información es un elemento clave para que el mito se retire? En términos de explicación cosmogónica. Que yo diría que no es, a mi modo de ver, no pasa por la información, sino que pasa nuevamente por la relación con el mundo sensible. Perfecto. Si uno podría decir que si hay algo que un niño que me diga que el origen del mundo es el Big Bang, yo no sentiría que es como, bueno, tiene mucha o poca información, diría que tiene poca relación con su mundo sensible. Como qué pasa con el cielo, bueno, no ha mirado el cielo, ¿no? Exacto. No, más allá de que tenga una información, yo puedo pensar que, obviamente, como ya decir que existe el Big Bang, lo sé, pero eso no quiere decir que yo no sea capaz de mirar el cielo o sentir cosas respecto al cielo, respecto a la tierra, al mar. Entonces, nuevamente, como decía el Diego al principio, en la medida que nosotros seguimos buscando que el mito explica algo, nos vamos entrampando. Soy yo el que me complico con la explicación de ustedes. Y que porque en realidad tiene que ver con la relación con el mundo sensible.